Buenas tardes. Bueno, bienvenido el profesor Parejo, que es todo un placer tenerlo aquí, un hombre profundamente estudioso sobre el tema que hemos tratado durante estas semanas. Yo voy a leer un breve currículum de él para centrarnos en su faceta académica, pero vamos, lo he restringido mucho porque es muy amplio. Es profesor titular de Historia del Pensamiento Político y Social en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, editor científico del Consejo Editorial de Humanidades del Centro de Estudios Andaluces y director de la revista de alta divulgación de Andalucía en la Historia, una revista de referencia para todos para entender y comprender la historia de Andalucía. Se doctoró cum laude por unanimidad con una tesis llamada Las piezas perdidas de la Falange del sur de España. Desde entonces sus investigaciones se han centrado en el estudio de los fascismos, los sistemas de control social, las redes de consenso en las dictaduras totalitarias, la violencia política, la fragua de los radicales y los radicalismos en el siglo XX y principios del XXI, y la quiebra de las democracias. Investigaciones todas enfocadas en una misma dirección: analizar la quiebra de la libertad y las democracias liberales a manos de sus enemigos, y muy directamente relacionado con lo anterior, un historiador especialmente preocupado en hallar las posibilidades de escapatoria y supervivencia que tuvieron las víctimas una vez que los estados de derecho y la protección de las minorías fueron destruidos por los enemigos de la libertad, el pluralismo y las garantías jurídicas. Los datos que maneja están basados en la documentación proveniente de los archivos municipales o estatales y documentos conservados en manos privadas, lo que le ha permitido reconstruir la historia de la violencia política en la España de los años 30. Sus libros, La Falange en la Sierra Norte de Sevilla, Señoritos y jornaleros y falangistas, o Las piezas perdidas de la Falange, de su lectura se desprende que el autor aborda los resultados del estudio a través de varias vertientes de aproximación que intentan abarcar un ámbito histórico, ideológico, bibliográfico, programático y comparativo. Algunos de sus últimos trabajos son Cuando fueron jóvenes y fascistas, un capítulo del libro en política recogido en el libro de En políticas de odio, violencia y crisis en las democracias de entreguerras, dirigido por Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey. La franquicia anticapitalista de Andalucía, Regnum Calorum Violenti Rapient, un estudio de ciencia política publicado en el libro Podemos, Cuando lo nuevo se hace viejo, editado por la editorial Tecnos. Y Anatomía de un radical, un capítulo en el que analiza la trayectoria de un joven desde que entra en contacto con la política a comienzos de los años 20 hasta que se convierte en un radical de los años 30 y un personaje clave en el Madrid de guerra, publicado en el libro Vidas truncadas. Historias de violencia en la España de 1936, editado por Galaxia Gutenberg, una de las mejores editoriales españolas del momento. Actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre la destrucción de la República y la Quinta Columna, algunos de cuyas claves se expondrá en su intervención de hoy. La guerra civil española se convirtió en un trauma para la España moderna y aún puede sentirse en la sociedad actual. Las dos grandes ideologías del siglo se enfrentaron a la lucha del Frente Popular, apoyado ideológica y militarmente por amplios sectores de la intelectualidad europea, contra los nacionalistas del general Franco, respaldados por la Alemania nacional socialista y la Italia fascista. De este periodo, el profesor José Antonio Parejo nos hablará de las complejas causas políticas generales e internas de la guerra civil, y nos muestra en el dramático curso de los acontecimientos hasta la catastrófica derrota de los republicanos de 1939. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor José Antonio Parejo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comenzar mi intervención agradeciéndole a la presidenta de la Fundación Casa Ducal de Minas Sidonia
que me invitara a cerrar este largo ciclo de conferencias que se han venido celebrando en las últimas semanas, todas en torno a una temática muy interesante y sobre todo una temática que sigue concitando el interés del público. La historia contemporánea es la que genera un mayor volumen de publicaciones y la que concita un mayor interés en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues considero que ha sido un acierto la organización y, por supuesto, agradecerle a todos los que me acompañáis hoy aquí vuestra asistencia. Bueno, yo vengo a hablarles hoy de la quiebra de la democracia en España, de cómo un régimen democrático, con sus problemas, que ahora los abordaremos, quebró. Y voy a empezar mi intervención aclarando una serie de cuestiones de partida, porque últimamente no, ya llevamos unos cuantos años en las que la historia, los claros oscuros, los grises, no son bien aceptados, no son bien recibidos, de tal manera que los historiadores, yo creo que debemos empezar planteando cuáles son nuestras tesis de partida, cuáles son nuestros posicionamientos, cómo entendemos la reconstrucción del pasado, básicamente por una razón importante. Cuando uno se encarga, ¿no?, de estudiar el siglo XX, el siglo XX ha sido el peor siglo de la historia desde el punto de vista del sufrimiento de la humanidad. No ha habido ningún siglo como el XX en cuanto a millones de víctimas y a millones de sufrimientos, ¿no?, inducidos por esas ideologías totalitarias que marcaron el devenir del siglo XX. Entonces, hay básicamente dos maneras de abordar el siglo XX y sobre todo la historia de las víctimas, ¿no?, que, como decía, les comentaba Lilian, es quizás mi preocupación desde que era un estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla. Cuando se aborda esa época y la historia de las víctimas, inmediatamente el historiador teje con aquellos que le escuchan en las clases y con el público que acude a sus conferencias, teje inmediatamente una red de complicidad, porque se está ocupando de las víctimas y porque está retratando el sufrimiento. Sin embargo, para conocer perfectamente, ¿no?, para adentrarnos en el sufrimiento de las personas, también tenemos que fijarnos en otra parte de esa historia, que es la protagonizada por los verdugos. Y yo me he especializado en estudiar a los enemigos de la libertad, a los verdugos. Me he especializado en la historia de los radicalismos del siglo XX. Entonces, cuando uno se adentra en el estudio de esos verdugos, inmediatamente se topa pues con una serie de ideas, ¿no? Ellos tenían ideas, con una serie de esperanzas, con una serie de motivaciones equivocadas, pero que son necesarias para conocer la acción de estos colectivos, de estos movimientos radicales del siglo XX. Porque si nosotros no reconstruimos la historia de los verdugos, nosotros no vamos a saber jamás por qué las víctimas se convirtieron en víctimas. Podremos dar los datos, podremos dar las cifras, pero hay varias maneras de contar por qué muere una persona. Por ejemplo, el sanluqueño Manuel Barrio. Cuando uno le sigue la pista en la documentación, es un hombre joven, una buena persona, que participó en la política local y acabó fusilado. Entonces puedes contar eso, pero también es necesario contar por qué murió esa persona. Porque fueron a por él, porque lo detuvieron, bueno, vale, sí. Pero ¿por qué fue posible esa detención?
Entonces, claro, cuando uno empieza a hacerle al pasado ese tipo de preguntas, inmediatamente empiezan a desplegarse pues, una serie de consecuencias, de razones que hay que contarlas. Y cuando empiezan a aparecerte esa serie de razones, te llevan a formular otro tipo de preguntas. Y cuando estás formulando ese tipo de preguntas, y ahora lo vamos a ver en el transcurso de la conferencia, empiezan a surgir pues una serie de motivaciones, una serie de consecuencias, empiezan a surgir esa escala de grises que es siempre la historia, y ahí es cuando en muchas ocasiones empiezan los equívocos. Porque cuando se complejiza demasiado, ¿no?, el relato de la historia, hay mucha gente que reacciona, bueno, pues como cada uno considera que debe reaccionar. Yo no me voy a meter, evidentemente, en calificar las conductas de nadie, pero yo sí quiero dejar claro cómo entiendo la historia. Yo me ocupo de reconstruir esa historia de las víctimas, de las posibilidades de escapatorias que tuvieron las víctimas. No hay unas víctimas mejores que otras, yo estoy hablando de víctimas con mayúsculas, y de las posibilidades escapatorias de las víctimas y de supervivencia de la libertad, de la democracia liberal y del pluralismo. De tal manera que, si en un momento determinado se extrae una conclusión, ¿no?, en la que de alguna manera se piense que se está descargando de ilegitimidad los regímenes, ¿no?, autoritarios y totalitarios, pues será una conclusión equivocada. Yo, cuando imparto clases en la universidad, tengo muchos días y muchísimas horas para trabajar toda esta escala de matices con mis alumnos, pero en una conferencia apenas son 50 minutos, con lo cual es conveniente dejar claro los puntos de partida para que no haya ningún tipo de malinterpretación, ¿no? La guerra civil fue una tragedia para este país. La guerra civil torció la convivencia, ¿no?, terminó de torcer la convivencia de este país. Fue una tragedia. La inmensa mayoría de los españoles en el 36 no estaban por la guerra civil. Había unos grupúsculos y movimientos grupúsculos y luego movimientos radicales de extrema izquierda, de extrema derecha, comunismo, fascismo, ¿no?, ideologías profundamente equivocadas, que son las responsables de esta cuestión. Y hay una serie de acontecimientos que van a llevar a estos asuntos, ¿no? Entonces, desembocando en la primera parte de mi conferencia, de la ponencia de hoy, voy a comenzar por fijar una serie de hechos que probablemente no todo el mundo conocerá. Entre el 18 de julio de 1936, una parte del ejército español se subleva contra el gobierno de la República. Ese intento de golpe de Estado fracasa, y como consecuencia del fracaso del golpe en una serie de zonas del país, el ejército se fractura, y entonces cuando el país se aboca a la guerra civil. Nunca hay guerra civil en un país si el ejército no se fracciona. Es fundamental para una guerra civil que un ejército se rompa en dos. Entonces ahí empiezan unas lógicas de violencia y empieza, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no?, la necesidad de defensa de un régimen constitucional que va a generar pues una serie de consecuencias que voy a ir repasando brevemente, ¿no? El ejército se fracciona, muchísimos militares tienen que tomar en cuestión de segundos, de minutos, la decisión de si se suman o no se suman, porque inmediatamente saben que dependiendo de la decisión y si es acertada o no es acertada, de todo eso depende su vida. Y al mismo tiempo el gobierno inicia la defensa de la República con un problema importante.
y es que va a tomar una serie de decisiones que a la postre van a plantear muchísimos problemas, ¿no?, que van a generar una serie de consecuencias que, ya les digo, voy a ir repasando. Una de esas decisiones difíciles y equivocadas fue permitir que las milicias de las organizaciones extremistas se armaran. A partir de ahí se rompe la unidad de mando, se empiezan a tomar pues una serie de decisiones y a ver una serie de actuaciones dependientes de cada milicia, de cada organización, de tal manera que la República empieza a perder el control. Pero al mismo tiempo que está sucediendo eso, al mismo tiempo que por un lado los más radicales pues están tomando la iniciativa, hay otra parte del gobierno que intenta hacer su trabajo conforme a los principios constitucionales y del Estado de Derecho. Y en ese drama me voy a mover yo. Me voy a mover en ese drama porque es muy importante para entender por qué finalmente la República acaba siendo destruida. No es una sola cosa, evidentemente, ¿no? Yo les voy a detallar pues una serie de conclusiones y de resultados que está arrojando la investigación que estoy llevando a cabo, ¿no? Uno de los, objetivos metodológicos que nosotros nos planteamos, hablo en plural porque formo parte del grupo de investigación que encabezan los catedráticos de la Complutense, Álvarez Tardío y Fernando del Rey, Premio Nacional de Historia en 2020, es acercarnos a esta época sin prejuzgar lo que va a suceder. Es decir, hacer el viaje en el tiempo desde el año 24 y situarnos en el punto de partida que nos interesa y empezar a avanzar intentando no mediatizar nuestras investigaciones, es decir, no trasladar lo que es el presente del año 31 al 36, ni del 36 al 31, porque nadie sabía que este país se iba a ver envuelto en una guerra civil. Esto es, un ejercicio metodológico bastante difícil. ¿Qué podemos decir? ¿En el año 31 empezó a gestarse la guerra civil? No, bajo ningún concepto. Eso es un error de aproximación histórica bastante notable. Lo que sí se activan, y esto es muy importante en política, son las irresponsabilidades. Es mucho irresponsable tomando la palabra y acostumbrando al público, al gran público, a una parte de la sociedad española, a que se pueden decir cualquier cosa. En política todo tiene consecuencias, nada es gratuito, todo tiene consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí sacado del diario El Sol, que es fácilmente accesible a través de Internet, la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, unas declaraciones, la crónica de una conferencia de Álvaro de Albornoz el 5 de abril de 1931. Pues dice el que redacta la crónica de esa conferencia en el Ateneo de Madrid. Empezó el orador estudiando las guerras civiles que registra la historia y que considera necesarias para el crecimiento de los pueblos. Cuando uno hace historia y cuando uno tiene que enjuiciar, la carrera política, tiene que hacerle preguntas. Y una pregunta clave que hacemos los historiadores, oiga, eso que usted está diciendo, ¿qué consecuencias prácticas tiene si se lleva a efecto? Repito, empezó el orador estudiando las guerras civiles que registra la historia y que considera necesarias para el crecimiento de los pueblos. Es decir, esto es una profunda irresponsabilidad. Y he cogido a Álvaro de Albornoz, pero luego tendremos otras muchas irresponsabilidades que jalonan todo el arco político, ¿no? Esto es muy importante a la hora de acercarse a la historia política de la Segunda República. Albornoz no admite la concordia civil que ha ideado el conde de Romanones, pues nuestro país ha sufrido siempre las consecuencias de los abrazos. Es decir, nada de transacción, nada de negociación,
sino todo lo contrario. Y España, agrega, necesita una revolución honda y profunda. Insisto, no está empezando la guerra civil en el año 31. Se están activando irresponsables. Y esto es una cuestión que nosotros tenemos que estudiar. ¿Quién era Álvaro de Albornoz? Pues Álvaro de Albornoz, por ejemplo, fue ministro de Justicia entre diciembre del 31 y julio de 1933, ¿no? La Segunda República era una democracia y fue una democracia liberal, con una serie de problemas políticos, con una constitución que excluía a una parte importante de la población, pero con un ordenamiento jurídico, con un tribunal de garantías constitucionales, con un tribunal supremo y con una judicatura que hizo su trabajo, hasta que le terminaron de impedir que hicieran ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 26 de la Constitución de la Segunda República, el artículo 26, dedicado a las cuestiones religiosas, todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial, ¿no? Esta es la historia constitucional de España, constituciones de parte, desde la de 1812 hasta la 1931, la que altera todo es la del 78, que es una constitución de pacto, de transacción, de negociación, de acuerdo. Es una constitución que no le gusta al completo a todos los partidos, y así es como tienen que ser las constituciones, porque si a una parte del arco político le gusta mucho una constitución, significa que hay otra parte que ha quedado bastante apartada. Y en ese artículo 26, más adelante, dice, aquí lo tengo, prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza a los miembros del clero. La industria, el comercio o la enseñanza, la pregunta que hay que hacer, ¿de qué vivían? Luego es lógico que se activaran pues reacciones, insisto, se pueden tomar decisiones, pero las decisiones en política siempre tienen consecuencias. Y esto es muy importante para entender esas lógicas, ¿no? De exclusión, de enfrentamiento, de polarización que va a recorrer la política en la primera mitad de los años 30 en España, ¿no? Pues bien, cuando esa república se tiene que defender, a partir del 17-18 de julio de 1936, una parte de los que van a enarbolar la bandera de la República, pues van a entender la acción de defensa y la acción política desde un punto de vista bastante específico. Quiero decir, van a entender la política y la defensa de la República al mismo tiempo que van a ejercer una patrimonialización del régimen republicano. Una república es ni más ni menos que un sistema de organización política, y los hay de muchos tipos. Hay gente que defiende la república, pero cuando uno le pregunta, oiga, ¿qué tipo de república? Si federal, si al estilo americano, si al estilo italiano, si al estilo alemán, si al estilo presidencial francés, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de república. Bueno, la organización en los años 30 no era lo mismo como lo entendía la CNT, como lo entendía el Partido Comunista de España, ni por supuesto era lo mismo como lo entendía el PSOE de Besteiro o el PSOE de Largo Caballero. Hay muchos matices, y todo eso se va a dilucidar en esos momentos. Una de las medidas lógicas de un Estado que se defiende es asegurarse que el personal que tiene que ejecutar las órdenes que emanan del gobierno, pues es un personal leal. Me estoy refiriendo a que es una cuestión lógica la depuración, llevar a cabo una depuración. Claro, una depuración evidentemente sujeta a una serie de criterios objetivos. Si se ha demostrado que tal o cual funcionario pues, ha participado en esas redes de conspiración, pertenece o milita
en alguna de las organizaciones, ¿no?, que se han sublevado, que han acogido las armas contra la Segunda República, pues es una medida lógica. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que la depuración se va a utilizar como excusa para patrimonializar las instituciones. Y esta es una de las consecuencias que surgen cuando uno le hace esas preguntas a la historia. Diga, ¿por qué pasó esto? Empiezas a tirar del hilo y una de las razones que te aparecen son estas. Luego, más adelante, lo voy a concretar a través de historias con nombre y apellido, ¿no? Dato importante, por ejemplo, ¿no? Y esto está estudiado por uno de los máximos especialistas, Javier Cervera, un historiador de un muy largo recorrido en estas cuestiones. Él ha estudiado cómo se comporta la Guardia Civil en estos primeros momentos y da un dato muy importante. El 80% de las fuerzas que componen la Guardia Civil se mantuvieron leales a la Segunda República en estos momentos iniciales en los que ha fracasado el golpe de Estado. El 80%. Especialmente en las escalas de agentes, de guardia y de suboficiales. El porcentaje baja un poco si ya nos adentramos en los escalafones más altos de la oficialidad de esa Guardia Civil, pero estamos hablando del 80% de los guardias civiles que componen el cuerpo. Sin embargo, en noviembre de 1936, Cervera da otro dato muy importante, ¿no? Y es que a finales de noviembre de 1936 solo queda en el cuerpo, que está a punto de cambiar de nombre, Guardia Republicana, en la Guardia Civil solo queda el 26% de los agentes. Pregunta, ¿qué ha pasado? Si el 80% se ha mantenido leal al gobierno de la República, ¿por qué en noviembre del 36 solo queda el 26%? ¿Qué pasa? Esas son las preguntas que hay que hacerle a la historia. Hay historiadores que no hacen esas preguntas, pero yo sí hago esas preguntas porque me interesa luego resolver esa pregunta para otras cuestiones que van a venir a continuación. Pues que han sido depurados, que la depuración ha servido como excusa para hacer una limpia y capturar las instituciones del Estado. Por eso es muy importante, por eso se fundó, por eso se articuló el funcionariado en España en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX, cuando cambiaban los gobiernos, cambiaban los funcionarios. Los funcionarios tienen que ser especialistas, tienen que ser leales a la institución, tienen que ser leales al conjunto de la sociedad. Por eso hay unas oposiciones, por eso hay una selección conforme a mérito y a esfuerzo desde el siglo XIX, porque una administración no puede ser una administración de parte. Y lo que se está aprovechando es para construir una administración de parte. Y esto va a generar una serie de consecuencias muy importantes. Claro, estas son cuestiones que ya empiezan de alguna manera a zamarrear nuestras seguridades, ¿no?, en torno a lo que creíamos saber de esta cuestión, pero no pasa absolutamente nada. Insisto, yo no voy a legitimar ningún tipo de régimen autoritario ni nada. A mí me preocupan las posibilidades escapatorias de las víctimas. Y estos son datos importantes que no hay que ocultar en la exposición, ¿no?, de motivos que debe hacer un historiador. Claro, esta patrimonialización de las instituciones da lugar a circunstancias terribles. No hay que olvidar, bajo ningún concepto, que en julio de 1936 la inmensa mayoría de este país, y eso lo pueden leer ustedes en la prensa, sin acudir a ningún libro de historia, simplemente entrando en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y leyendo, por ejemplo, un periódico como El Sol, moderado, centrado, a través de la redacción de El Sol y de otros periódicos, ¿no?, se ve y se palpa, ahí está la historia del gran periodista Manuel Barrios, ¿no?, de la tragedia en la que se va viendo envuelta este país, uno lo va percibiendo. Da lugar a historias terribles, ¿no?
En una democracia liberal, en una democracia, ¿no?, sin drama, sin estar sujeta a drama, la gente, la aspiración de la gente corriente, de gente como nosotros, como cualquiera de los que estamos hoy aquí, pues es simplemente llevar una vida lo más digna y lo más apacible posible. Y sin embargo, bueno, pues se van a rodear una serie de circunstancias que va a obligar a la gente corriente a tomar unas decisiones que jamás, en condiciones normales, se habrían planteado tomar. En la quinta columna, nosotros nos encontramos a enemigos de la República, a pistoleros, pero también nos vamos a encontrar a otro tipo de gente. Y cuando nosotros vemos a ese otro tipo de gente y le preguntamos, oiga, ¿usted qué hace ahí? ¿Por qué ha entrado ahí? Como ahora vamos a ver, pues evidentemente surgen una serie de respuestas, ¿no? De respuestas reactivas. La quinta columna. ¿Qué es la quinta columna? ¿Cómo surge la quinta columna? Se entiende por quinta columna todos los movimientos clandestinos que van a surgir espontáneamente. Ahora iré desgranando otras características en las retaguardias republicanas una vez que el país se adentra en la guerra y se fractura. Entonces surge al hilo de tres circunstancias. Nosotros cuando analizamos cómo son los comportamientos y cuáles son las consecuencias, ¿no?, que tienen lugar a partir del 17-18 de julio del 36, si nosotros cogemos, por ejemplo, a la Falange, que va a ser un núcleo bastante importante dentro de lo que es la quinta columna, nos vamos a encontrar varias circunstancias. Se produce el golpe y en unas zonas triunfa, en pocos días, por ejemplo, en donde estamos, ¿no? Esta zona del suroeste español se convierte inmediatamente en retaguardia de los sublevados, apenas, en fin, muy rápidamente, ¿no? Aquí inmediatamente la Falange pues se convierte, digamos, en un estilete contra la República. Será otra circunstancia, la segunda. El país se aboca en guerra y hay zonas en las que en un principio fracasan, pero en cuestión de semanas son capturadas por los sublevados y por tanto los falangistas pasan a formar parte de ese estilete que les digo contra la República. Y la tercera circunstancia que se da durante los primeros momentos de la guerra civil. El golpe fracasa, la República mantiene el control del territorio y esos falangistas se quedan completamente aislados. Son unos momentos muy, muy difíciles. Muchos van a caer, muchos van a morir, van a ser detenidos, van a ser sometidos a consejos de guerra y fusilados. Y hay una parte que van a sobrevivir. Esos falangistas que sobreviven, junto con carlistas, especialmente falangistas y carlistas, sobreviven a los primeros momentos y como las fuerzas sublevadas no llegan, empiezan a sentir la necesidad de organizarse. Es una organización muy rudimentaria, muy improvisada, pero inmediatamente empiezan a tejer redes de ayuda mutua para sobrevivir en ese territorio. El primer objetivo es sobrevivir. ¿Sobrevivir para qué? Ahí es cuando se activa la segunda cuestión, para atacar a la República desde la retaguardia. Pero son muy pocos al comienzo de la guerra civil. Ahora vamos a ir viendo cómo evolucionan, ¿no? Bueno, van a evolucionar completamente al margen de cualquier apoyo del cuartel general de los sublevados, que no establecen contacto directo, ¿no?, y ya constante hasta finales del año 37, principios del año 38. Es decir, que se tiran mucho tiempo solos, para entendernos, ¿no? Pues en ese transcurso, ¿no?, entre que empieza la guerra y el cuartel general de Franco
consigue articular, ¿no?, y coordinar toda esa red de células clandestinas que están atacando a la República, pasan muchos meses y se produce una evolución bastante interesante que no podemos dejar de lado para entender una de las razones importantes por la cual la República acaba cayendo, ¿no? Cuando yo estaba elaborando mi tesis doctoral sobre la falange, la primera pregunta era ¿quiénes fueron los falangistas? Uno acudía a la bibliografía y resulta que el retrato era, bueno, pues fueron gente de derecha, ricos, capitalistas, señoritos. Eso es lo que se repetía, por activa y por pasiva en todos los libros de historia. Cuando entré en los archivos, en donde se habían conservado los ficheros de la falange, que no se habían conservado en todas partes porque durante la transición son sometidos a una destrucción masiva, pues resulta que con los ficheros, que como se hace historia, con fuentes, empiezan a surgir otros retratos, en donde nos vemos un porcentaje, el mayor, en torno al 60% procede de los sectores populares, clase trabajadora, y en donde los labradores y los propietarios pues representan un porcentaje verdaderamente minúsculo. ¿Qué hace esa gente en falange? Eso es una pregunta. Bueno, pues con la quinta columna pasa absolutamente igual. Cuando voy a la fuente y empiezo a ver, me encuentro que en la quinta columna hay distintos momentos a los que hay que prestarle atención, en los que uno se encuentra a los falangistas que se han metido en falange, ¿no? Especialmente a partir de enero de 1936, donde el partido ha crecido como la espuma, pero una quinta columna en la que cuando le estás siguiendo el rastro vas viendo que se va escribiendo un montón de gente a mansalva, masivamente, se están metiendo en la quinta columna. ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se mete ahí? Pues está pasando lo siguiente. Pasa, por ejemplo, que en el Madrid republicano hay gente que se siente amenazada por esas fuerzas radicales que acompañan al esfuerzo de guerra, ¿no?, que lleva a cabo el gobierno, y se refugian en la embajada. Primera opción, refugiarnos en la embajada. Otra opción que tienen, encontrar la red de contacto que te ponga en manos de esa persona que se ha especializado en cruzar los frentes, en cruzar a gente del frente republicano, de la línea republicana, a la línea de los sublevados, a cambio, evidentemente, de costosos estipendios. Y la tercera circunstancia, hay gente que no tiene ningún tipo de opción, ni a entrar en una embajada, porque no tiene red de contacto, ni a pagar un pasaje, ni a entrar en contacto con nadie que te lleve al otro lado, ¿no?, al lado de los sublevados. Esa gente que se sienten amenazados, y ahora vamos a ver por qué, son las que empiezan a entrar en masa en la quinta columna. Y la quinta columna no es un club de tertulia a donde se vaya a tomar café y a leer el periódico. Es el sitio más peligroso en el que uno se podía meter en aquella España en guerra. Porque era una red de ayuda, era una red que procuraba refugio, que procuraba alimentos, que procuraba medicina. Eso se ve en la documentación, ¿no? Cuando consiguen contactar, oye, ¿qué te podemos enviar? Pues mira, un catálogo de cosas. Y entre ellos, entre las cosas que pedían dentro de la quinta columna, eran, además, con insistencia, barbitúricos. Es decir, esas pastillas, ¿no?, que de alguna manera te permiten convertir la mente en un lugar completamente paralizado, que te mantenga al margen de la barbaridad que te está tocando vivir. Lo piden, se consume muchísima medicación de este tipo, ¿no? Entonces, están entrando en la quinta columna un tipo de personas
que en condiciones normales jamás se habrían habrían entrado en una organización de este tipo. En esa depuración de funcionarios que yo les comentaba antes, bueno, empiezan a aparecer nombres propios, casos concretos. Por ejemplo, ¿no? Circunstancias que nos obligan a hacernos preguntas. ¿Cómo es posible que haya un ministro de Justicia que ha sido un terrorista de la CNT? García Oliver. O, por ejemplo, Ángel Galarza, ministro de la Gobernación, que daba órdenes verbales de seguir, de intimidar, de asesinar. Ministro de la Gobernación, el ministerio equivalente al del Interior de nuestros días. O, por ejemplo, el caso de personas que se mantienen leales, a la República y tienen que huir, como un capitán de infantería. El padre del capitán de infantería estaba con los golpistas, pero él se había mantenido leal y había dado verdaderas pruebas de lealtad constantemente, pero estaba siendo hostigado por, digamos, esos sectores radicales que estaban intentando patrimonializar la República. Pues la historia de este capitán de infantería, que se mantiene leal a la República, es terrible. Tiene que huir de Madrid. Tiene que huir y tiene que desplazarse a una ciudad donde es un extranjero, donde nadie lo conoce, y marcha a Barcelona. Y en Barcelona, en donde no tiene absolutamente nada, ¿con quién entra en contacto? Pues entra en contacto con la República, con la Quinta Columna. Y en la Quinta Columna le abre las puertas y le dice, sí, pero aquí se entra, pero aquí no se entra para recibir ayuda y ya está. Aquí se entra para dar el dos de pecho contra la República. Y él acepta ese contrato, igual que lo aceptaron muchísimas personas. Otro dato importante. Entre ese 80% de la Guardia Civil que les comentaba y el 26% que quedaba en noviembre del 36, ¿qué ha pasado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Quién ocupa esos lugares? Pues ha habido una depuración y en su lugar se han nombrado nuevos policías. ¿Cuál es el mecanismo de nombramiento de esos nuevos policías? Pues se le pide a los partidos políticos que han conformado la alianza electoral del Frente Popular listas de nombres para nombrar a esos agentes de policía. Un agente, un policía, se comporta conforme a derecho, siempre. Un profesional tiene que actuar conforme a derecho. Sin embargo, estos nuevos policías son militantes de partidos que se comportan como militantes de partidos. Con lo cual, la inseguridad jurídica es manifiesta. Y la gente, va a haber mucha gente que va a sufrir eso. Españoles normales, españoles que no se han significado políticamente, porque eso está en la fuente. Y se sienten amenazados. Y se van a comportar de una manera, insisto, que en condiciones normales jamás se habrían comportado. Por ejemplo, el caso de Agapito García Tadel, cuya historia pueden encontrar en el libro que citaba antes la presidenta de la Fundación Vidas Truncadas, Historias de Violencia en la España del 36. Agapito García Tadel, cuando nosotros nos lo encontramos después de toda esa trayectoria, ¿no? Desde los años 20, cuando nos lo encontramos en esa España del 36, está convertido en el jefe de una brigada policial. Hay algunos trabajos por ahí que dicen que era un chequista, no es cierto, bajo ningún concepto. Era una brigada policial oficial, dependiente del Ministerio de la Gobernación, y él despachaba directamente con Galarza. Pues bien, Agapito García Tadel tiene claros y oscuros. Su brigada fue responsable de infinidad de asesinatos y de salvajadas de todo tipo, pero Agapito García Tadel también ayudó a mucha gente. Ayudó a muchos paisanos, hereda del norte de España, ayudó a gente de su pueblo que vivía en Madrid y, por ejemplo, ayudó a la hermana de Queipo de Llano, un general golpista, a escapar de Madrid. Primero la protegió y luego la ayudó
a escapar de Madrid, y la propia hermana de Queipo de Llano lo cuenta en un libro que tiene, que publicó luego más adelante, ¿no? A Agapito García Tadel la gente iba a buscarlo a pedirle favores. Y en muchos casos accedía a prestar esos favores, pero en otros no. De ahí esos claros y esos oscuros. En un momento determinado, finalizando el año 36, Atadel huye con el botín de guerra, lo detienen en las Islas Canarias y se lo traen a Sevilla. En Sevilla le abren un consejo sumarísimo de guerra y lo fusilan. Pero antes de ser fusilado, él ha contado en un diario a mano que se conserva en el expediente del Consejo Sumarísimo, pues todas sus andanzas, sus claros y sus oscuros. Lo cuenta él. No lo valoro yo como historiador, sino que lo cuenta él a mano, escrito a lápiz. Pues bien, la pregunta es, ¿qué pasa con ese español que no tiene ningún tipo de amigo? Es, por ejemplo, ¿no?, cuando dice, no, yo tengo un amigo médico que me ha adelantado la lista, tengo a un conocido que me ha resuelto tal o cual cuestión. Oiga, ¿y el que no tiene amigos? ¿Qué pasa con él? Esto hay que plantear, esto está ocurriendo, hay gente que no tiene amigos de ningún tipo. Y esta gente pues se van a comportar y van a tomar una serie de decisiones que van a ser terribles a la postre para este país, ¿no? A finales de 1937, principios de 1938, el cuartel general de Franco entra en contacto con esas células clandestinas, ya sean en Cataluña, ya sean en lo que es el Levante español, en la zona del sur de España, de la Andalucía, que ha quedado en manos de la República. El cuartel general empieza a contactar. Los primeros contactos son muy difíciles, incluso parten desde los quintacolumnistas, ¿no?, que lo intentan, muchas veces son detenidos, intentan cruzar las líneas para ir a Burgos y decir, oiga, que existimos, ¿no?, oiga, que estamos haciendo esto. Al principio, el cuartel general de Franco no le dan importancia a lo que está aconteciendo, a lo que están haciendo esta gente, pero la quinta columna se va a dedicar a hacer sabotaje gravísimo para los intereses de la República. Van a movilizar muchísimas voluntades, van a estar infiltrados en los órganos de decisión de la República, incluso en el Estado Mayor. Es decir, es una red clandestina de espionaje muy, muy, muy potente, enormemente potente. El concepto quinta columna y la historia de la quinta columna se menciona, pero todavía no se conoce con profundidad todo lo que hicieron para torcer a esa Segunda República. Entonces, cuando en el cuartel general los mandos especialistas en espionaje empiezan a darse cuenta del potencial que tienen, entran en contacto. ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentran, por un lado, con organizaciones que están atacando a la República desde dentro, pero a las que le queda todavía mucho, digamos, para alcanzar todo el potencial que pueden tener. De tal manera que el cuartel general de Franco pone en marcha una escuela de espías, es decir, profesionalizar a la quinta columna. Empiezan el Servicio de Información y Policía Militar, el SIMP, sublevado, empieza a dar órdenes. Y una de las órdenes que le da a la quinta columna es que dejen de lado todo el programa de atención social que tenían y se centraran en objetivos y actuaciones militares, de contenido, ¿no?, militar. Respuesta de los quintacolumnistas. Y no es, digamos, una sublevación interior ni rebelarse, no. La respuesta es: nos negamos. Ustedes no se han enterado de cuál es el fundamento de todo esto. Nosotros existimos porque el primer elemento que nos hace ser lo que somos es la red de ayuda. La red de ayuda a todas esas personas que no tenían de quién tirar. De gente, vuelvo a insistir, y eso se ve en las fuentes, que en condiciones normales jamás se habrían visto envueltas en una organización de este tipo.
pero lo que prima es la supervivencia. Las tasas de muertos, de detenidos, de depuraciones, de tortura, son terribles, pero aún así la gente entra. Y estamos hablando de decenas y decenas y decenas de miles, ¿no?, de españoles que se van metiendo en la quinta columna. Claro, cuando uno se encuentra eso, en la fuente, tiene que hacerle la pregunta clave a la fuente. Y ahí es cuando te aparecen los porqués. Oiga, mire usted, yo me he metido porque en estas lógicas de exclusión, en estas lógicas de patrimonialización de las instituciones, oiga, yo no puedo sobrevivir porque me siento amenazado. Esto pasó en la Guerra Civil Española. Y pasó porque la República tuvo malos compañeros de viaje. La historia de la Guerra Civil no se puede contar en blanco y en negro. Es una escala de grises. O sea, es una tragedia. Entonces, eso pasa. ¿Era todo el mundo igual? Es decir, la Segunda República, el gobierno de la República era el reino de la arbitrariedad, del sectarismo y de la exclusión. No. Si yo no contara lo que viene a continuación, estaría falsificando la historia. Dentro del gobierno de la Segunda República había verdaderos demócratas que intentaron, aún a riesgo de sus propias vidas, por ejemplo, ahí están las memorias de Mariano Ansó, del que voy a hablar ahora, que cuenta una entrevista con Azaña en Valencia. Están en su despacho, llegan unos anarquistas y Azaña creía que lo iban a matar a los dos. Eso lo cuenta Mariano Ansó en sus memorias, ¿no? Bueno, pues en esa España en guerra están estos demócratas, como por ejemplo Mariano Ansó, que fue subsecretario de Justicia con el ministro Irujo, un buen ministro de Justicia, que abandonó porque no estaba dispuesto a admitir según qué comportamiento, eso es público y conocido, y que cuando Irujo dimite, pues Ansó lo sustituye al frente del Ministerio de Justicia. No tiene absolutamente nada que ver con García Oliver, nada que ver. Entonces, Mariano Ansó le dirige una carta al fiscal de la Audiencia de Madrid. Él está intentando que el Estado de Derecho impere en el territorio republicano. Entonces le escribe una carta al fiscal de la Audiencia de Madrid que dice lo siguiente: Excelentísimo señor, la guerra es una cruda y amarga realidad impuesta por la situación militar en complicidad con el fascismo internacional. Está haciendo el diagnóstico. La República, al afrontarla, se halla en el trance de cumplir con un deber sagrado e ineludible, el de pervivir como un régimen de derecho. Pervivir como un régimen de derecho, un Estado de derecho. Ese es un objetivo sagrado, ¿no?, para él. Pervivir como Estado de derecho. En ser fiel a su propia esencia radica su vigor moral. Por ejemplo, cuando Trump, el presidente Trump, llega a la presidencia del gobierno hace unos años, y ustedes saben que cuando un presidente en Estados Unidos toma posesión, pues tiene una montaña de carpetillas que son órdenes ejecutorias, que es una ceremonia, ¿no?, que ejemplifica la puesta en marcha de esa administración. Empieza a firmar órdenes, entre las que está expulsar y prohibir el viaje a los Estados Unidos a gente que proceden, pues, de determinados países, porque se consideran que esos países son países terroristas. La generalización es la base del racismo. Entonces, un juez en Estados Unidos paró aquella medida. La administración de Trump, como todos los radicales, carga contra los jueces, y en ese mismo momento el fiscal general de Estados Unidos, propuesto por el propio, ¿no?, por eso son tan prestigiosos los cargos, el propio fiscal general de los Estados Unidos, con un montón de jueces y de fiscales detrás, da una conferencia de prensa pública y dice: este es un país de leyes donde las leyes se cumplen, empezando por la primera magistratura, que es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Desde un gobierno no se puede atacar a otro poder, porque entonces la democracia empieza a tambalearse.
Esto es lo que está diciendo. Oiga, nuestra fuerza viene del cumplimiento de la ley. El presidente de Estados Unidos es un presidente con un enorme poder en la medida en la que cumple la ley. Cuando no cumple la ley no tiene poder ninguno. Pierde toda la esencia. Eso es lo que está diciendo. Le está diciendo Ansó al fiscal general de la Audiencia de Madrid. Tal cometido de magnitud, prosigue la carta histórica, requiere el despliegue de toda su energía potencializada, ya que la defensa de su integridad jurídica se lleva a cabo en la vanguardia, cruentamente con la fuerza de las armas, es decir, en la guerra se planta cara, se combate y se mata al enemigo, pero en retaguardia no se puede hacer eso. Hay que comportarse conforme a derecho. Son movimientos muy difíciles, en donde los radicalismos y los extremos están armados y en donde él, por firmar esta carta, está arriesgando muchísimo. Y sin embargo, la firma cruentamente con la fuerza de las armas y en la retaguardia de modo incruenta mediante el imperio del derecho. La epopeya de la democracia entraña superlativa trascendencia, cuyas repercusiones hoy, de incalculable alcance, han de cristalizar en el progreso histórico de la humanidad futura, jalonando su línea evolutiva. Él sabía que la supervivencia de la República pasaba por el cumplimiento de la ley y por acabar con la exclusión y los sectarismos. Es decir, eso era verdaderamente, hubiera sido retomar el control. Voy concluyendo. En los años 20 tuvo lugar un debate muy interesante y muy potente entre dos grandes constitucionalistas que hoy creo que apenas son conocidos incluso en las escuelas de Derecho, y si lo tocan muy someramente. Me estoy refiriendo al debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt, partidario, en torno a cómo se defiende una constitución, Carl Schmitt, partidario de una forma de defender que abocan a la dictadura, mientras que Hans Kelsen, el gran Hans Kelsen, es partidario del formalismo democrático, de cumplir la ley de principio a fin. Hasta el propio José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange, acudía a la argumentación de Kelsen para defender a sus correligionarios en los juicios a los que fueron sometidos. Para que vean ustedes hasta qué punto llegó el interés de ese debate, ¿no? Con Ansó estuvo el presidente del Tribunal Supremo, con Ansó estuvo el presidente de la Audiencia de Valencia, pero claro, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que estaban intentando imponer el Estado de Derecho, que en la retaguardia se actuara con firmeza, pero siempre sujeta a la ley. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo estoy valorando yo como historiador, sino lo está diciendo el ministro de Justicia. Luego, no es un juicio de valor mío, personal, sino del ministro de Justicia, de esos momentos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que quienes tienen que cumplir las órdenes es un personal, es un cuerpo de nuevos funcionarios, de nuevos agentes de policía que no se comportan conforme a lo que estipula un Estado de Derecho, sino conforme a unas lógicas políticas de exclusión. Y eso es lo que hace que mucha gente se sintiera amenazada. Y es lo que hizo de la guerra civil una tragedia mayor para gente como Ansó y otros como él que intentaron imponer el Estado de Derecho. Es decir, nos guste o no nos guste, durante la Guerra Civil Española, una parte importante del gobierno republicano fue una fábrica de enemigos. Se crearon muchos enemigos. Se pusieron en contra muchísima gente que en condiciones normales nunca se hubieran adentrado en aquella organización antiliberal, antidemocrática, enemiga de la República, ¿no? Claro, y esto sucedió por haberse acompañado de gente que nunca deberían haber acompañado a ese gobierno republicano. Nada estaba escrito en el año 31, nada estaba escrito en febrero del 36. La guerra se podía haber evitado, eso se ve perfectamente en los archivos cuando acude a las fuentes judiciales y ve a los jueces trabajando en marzo, en abril del 36,
se están deteniendo a gente que están cometiendo tropelías, pero hay cargos políticos desleales, ¿no?, con el formalismo democrático, y la gente empieza a sacar conclusiones. Y esa es una tragedia que no es exclusiva de este país, de España, en los años 30. Esa es una tragedia que es propia a la historia de Europa, los años 30 y 40. Millones de europeos llegaron al convencimiento de que para volver a la normalidad, para volver a vivir dignamente, era posible y era factible transitar los caminos de la violencia más extrema, del racismo, de la persecución por orígenes de clase social. Millones de europeos. Y esa fue una tragedia, insisto, que no es exclusiva de este país. Como ven, yo lo que intento es buscar razones para valorar, para poder aquilatar las posibilidades de supervivencia de la democracia liberal, porque nos guste o no nos guste, es el sistema que mejor garantiza, no es perfecto, pero es el que mejor garantiza la convivencia, el pluralismo, el que podamos emitir nuestras discordancias sin que nos corten la cabeza. Fuera de la democracia liberal todavía no se ha inventado ningún sistema que permita eso. Fuera de la democracia liberal lo único que hay es exclusión, persecución, ataque, odio, odio al de enfrente por lo que piensa, y en eso ando yo metido, y es lo que yo le quería comentar hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu magnífica disertación. Yo me gustaría abrir un pequeño turno de debate. Si alguien quiere comenzar, aquí ya hay una mano. Bueno, luego te hago yo una pregunta. Muy bien. Pues mire usted, yo me alegro que me haga la pregunta, porque me permite explicarle cuál es el trabajo de un historiador. Nosotros, cuando damos una conferencia, cuando escribimos libros, ¿no?, cuando lo publicamos, lo que estamos haciendo es, digamos, entablar un contacto con amigos. Un libro es una carta escrita a amigos, con la particularidad de que uno nunca va a saber quiénes son esos amigos. Una vez que uno publica un libro, una vez que uno da una conferencia, ya no es dueño de las conclusiones. Es decir, las conclusiones las tiene que extraer. Si un historiador hace bien su trabajo, un historiador no utiliza adjetivos calificativos, porque deja a su lector, al que le escucha, que extraiga las conclusiones. Y bueno, yo entiendo que usted me haga esa pregunta. Lo primero que tengo que decir es que, afortunadamente, la España de hoy no tiene nada que ver con la España del 36, nada. Pero, si es verdad... Sí. Sí, era la segunda parte de mi respuesta. No tiene nada que ver, pero no han desaparecido ninguno de los factores que llevaron a la quiebra de la convivencia. Ninguno. Lo cual me lleva a preguntarme si los que impartimos clases de historia hacemos bien nuestro trabajo. Porque explicamos cuáles son, por ejemplo, los fundamentos del nazismo, pero en cuanto que nosotros fuimos al estado de alarma, ¿no?, y al confinamiento, empezaron las delaciones. Oiga, que fulano en tal sitio se está comportando de tal manera. Ese es el mismo comportamiento, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Rusia, ¿no?, de Stalin. Claro que hay partidos políticos. Lo que pasa es que en este país se pone mucho el acento, ¿no?, por ejemplo, en la amenaza que viene de la llamada extrema derecha, y no ponemos el acento en la extrema izquierda, que está en la institución y forma parte del gobierno. Pero en este país hay organizaciones a los extremos que viven del drama, que viven del enfrentamiento, que viven de que usted y yo no seamos capaces de mantener un debate ordenado, cordial, en el que contrastemos ideas. Hay formaciones políticas en este país que viven de eso. Y hay mucha gente que no entiende cómo se conforman los discursos de mayoría, y
ondean el mismo argumento que uno se encuentra, por ejemplo, cuando estudia la Alemania nazi. Es un personal político nuevo, vamos a darle una oportunidad. Oiga, es decir, el concepto de ciudadanía implica responsabilidad. Para eso tenemos una educación pública, para formar ciudadanos, es decir, gente que prospecte la política e identifique los peligros. Claro que sí. En nuestro país hay formaciones políticas que viven del drama, del enfrentamiento, y hay gente diciendo muchas barbaridades. Por eso empezaba yo con Albornoz. Es decir, no se puede acostumbrar a la ciudadanía con barbaridades a que todo es posible. No, porque los que estudiamos el siglo XX sabemos muy bien. Cuando nosotros estudiamos la quiebra de las democracias, la democracia no quiebra en un año, en 2, en 3. Desde principios del siglo XX hay gente, por ejemplo, ahí está Moisés Ostrogorsky, un politólogo ruso, ¿no? Hay gente que están avisando de que hay en marcha problemas graves. Y esos problemas graves van a dar su cara en un plazo de 30 años. Cuando Roma cayó, la ciudadanía romana no percibió la caída de Roma, no fueron conscientes. Pues más o menos pasa, ¿eh? Hay gente que sí, que lo ve, que se alarma, por eso usted me hace esta pregunta, no sé si yo le respondí. Por ejemplo, hay un 14 de abril del 31 donde las masas festejan el inicio de la República, que son las mismas manifestaciones de masa que cuando el golpe de septiembre del 23. Ahí están las fotos. Uno coge las fotos de cuando se conoce el pronunciamiento de Primo de Rivera, ¿no?, en septiembre del 23, y se coge el 14 de abril y las masas lo jalean todo. Las masas jalearon en agosto del 14 el inicio de la guerra, de la Gran Guerra, ¿no?, de lo que luego sería la Primera Guerra Mundial. Yo me he traído, entonces, claro, hay un 14 de abril y yo situaría otro momento clave en las elecciones de febrero del 36. Yo me he traído aquí unos cuantos titulares, ¿no? El Heraldo de Madrid, un periódico de centro izquierda, de febrero del 36, cuyo redactor jefe Muñiz tiene unos diarios muy interesantes, que yo les recomiendo leer, es publicado en la editorial Renacimiento. Entonces, en este día, el 21 de febrero del 36, en el Heraldo de Madrid, aquí, después de decir, la República del 14 de abril nació con alborozo, la República del 16 de febrero ha nacido con dolor. Y sigue, y abajo, no más empachos de juricidad. No más empachos de juricidad. El redactor jefe que escribe esto, luego se echa las manos a la cabeza cuando ve la deriva. ¿Qué pregunta le hace un historiador? Oiga, ¿y sus responsabilidades? Porque no más empacho de juridicidad, todo el mundo sabemos lo que significa. La voluntad popular, que es lo que dicen, por ejemplo, los separatistas en Cataluña, la voluntad popular está por encima de la ley. Bueno, pues muy bien, eso se puede decir y se puede poner en marcha, pero hay que contar con la reacción de los que se sienten amenazados, porque esa gente van a reaccionar, evidentemente. Oiga, sí, usted tiene que el monopolio ahora de toda esta... pero luego va a generar reacciones, y a eso nosotros le tenemos que prestar atención, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? Pues si nosotros lo miramos desde el filtro de la democracia liberal, no es ni más ni menos que un ejercicio de irresponsabilidad manifiesta, a izquierda y derecha, en donde lo que se va imponiendo poco a poco es, digamos, la imposición al otro. La pregunta, por ejemplo, ¿no?, el director general de la Guardia Civil en abril de 1931. ¿Quién es el director general de la Guardia Civil en el año 31? Sanjurjo. En agosto del 32, el general de la Guardia Civil, que se había negado a sacar a la Guardia Civil y parar toda la movida del 14 de abril, en agosto del 32 está dando un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Ortega y Gasset decía, no es esto, no es esto, no es esto? ¿O porque Unamuno apoya? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Soy un historiador fascista por decir esto? Yo creo que no. Lo único que estoy haciendo mi trabajo, que no es fácil.
Hay gente que no hace estas preguntas para no, como usted dice, meterse en berenjenales. Pero es que hacer historia del siglo XX, ¿no? Para agradar, pues para eso me dedico a hacer otra cosa. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues yo le podría responder esto, ¿no? En un curso en la universidad donde yo tengo muchísimas horas, pues evidentemente uno va poco a poco, ¿no? Desgranando las cuestiones. Aquí yo le respondería esto, pero evidentemente luego lo matizaría si tuviera muchísimo más tiempo. O por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que mandan las instituciones a los españoles que ven como en este país se ocupan las casas y no pasa nada? ¿Qué mensaje se le manda? Pues es una construcción de desafección democrática. Es cuando se activan los discursos de antipolítica. En mayo, en la quema de convento del 36, eso está estudiado por mis amigos y compañeros, ¿no? Tardío y Villa García, un artículo, y sacamos la fuente del Archivo Secreto Vaticano porque el país estaba sujeto a censura. Había censura en la prensa, el gobierno quería dar una imagen que los españoles sabían que no era. Hay un cura, por ejemplo, que llama al ayuntamiento de un pueblo, oiga, que hay aquí una colección de radicales que amenazan con quemar a la iglesia, mande usted a la fuerza pública. El alcalde no actúa. Vuelve a llamar, oiga, que han encendido aquí ya, que vienen con bidones de gasolina que le van a meter, no actúa. Le meten fuego a la iglesia, el cura llama al gobierno civil, dice lo que está pasando, que den órdenes de que aparezca por allí alguien, porque ya no solo van a quemar la iglesia, sino que además lo van a matar a él. Hay gente que eso lo explica en función de lógicas de pobreza, ¿ve usted? El cumplimiento de la ley. Porque ¿qué enseñanza está sacando el que ve eso desde el balcón? Porque el golpe de Estado aquí en San Lucas, la alcaldía estaba ahí, en el cabildillo, y había gente en esta esquina, cuando se entra para acá, desde los balcones viendo. No lo sé porque una de ellas era mi abuela, que me lo ha contado. ¿Qué imagen sacan? ¿Qué enseñanza sacan a esa gente? Pues mire usted, este régimen no sirve. Vamos a apoyar a los que atacan este régimen. Eso es de una irresponsabilidad desde un punto de vista democrático, claro usted, ¿no? Luego, si se puede justificar, pues, pero pasan estas cosas. Mira, tú antes has hablado antes de Carl Schmitt, un constitucionalista alemán, hoy muy debatido en Alemania. Ha vuelto a resurgir un gran debate en torno a su figura y a su filosofía jurídica. Y yo y muchos nos preguntamos, y sobre todo los alemanes, si él no tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en la Alemania de Hitler. Porque a veces también la ley falla, y también en este país falló la ley. No por ser ley, a veces es justa. Entonces quiero que también nos hables un poco de los fallos de la ley en ese momento. Una pregunta muy interesante, muy difícil de sintetizar. Yo voy a intentar dar una respuesta rápida y a la vez redonda, ¿no? Carl Schmitt perteneció a una escuela de pensamiento que se conoce como la Revolución Conservadora, a la que pertenecen Ned Junger, Oswald Spengler y Carl Schmitt. Son gente intelectualmente muy potente, numéricamente muy escaso, que es la que prepara el terreno desde el punto de vista intelectual y cultural para que arraigue el nazismo. Si la revolución con Heidegger también. Claro,
el maestro de Hannah Arendt. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros cogemos los diarios de Joseph Goebbels, antes de ser íntimo colaborador de Hitler, ¿no? Y de ser una figura destacada del nazismo, Goebbels pertenecía al mundo conservador, a esas organizaciones juveniles de fines del 19, principios del 20, como el pájaro migratorio, ¿no? Todo eso, toda esa visión romántica de vuelta al mundo rural. Entonces, el camino que hacen muchos para desembocar en el nazismo es, primero pasan por la revolución conservadora que hace de puente, y de la revolución conservadora acaban en el nazismo, ¿no? Entonces, ¿por qué Hitler pudo implantar su dictadura? Porque la dictadura de Hitler no empieza a finales de enero del 33. Bueno, yo me refería a los fallos de la ley. Claro, eso voy a durante contar. La guerra civil, ¿no? Los fallos de la guerra civil. Claro, vale, durante la guerra civil, no de Alemania, porque estamos tratando. Bueno, pues. Porque también aquí hubo una escuela que siguió a Carl Schmitt. Y bueno, y también la judicatura tuvo unos grandes fallos a la hora de dictar sentencias, ¿no? Y entonces a eso me refería yo. Pues el primer fallo es la ley máxima, que es la Constitución, que es una constitución de partido. Es una constitución que empieza diciendo que la República Española es una república de trabajadores de toda clase. Oiga, ¿y los que no son trabajadores? Porque en una sociedad hay gente de todo tipo. Y en un régimen democrático tiene que tener cabida todo ese tipo de gente, ¿no? Pero claro, ya desembocando en lo que es la guerra, hay muchos historiadores que sostienen, ¿no? Dice, claro, se produce toda esta pérdida de control y la República en el año 37 consigue, después de un esfuerzo titánico, hacerse con el control del poder. Bueno, eso, si nosotros lo miramos con luz y taquígrafo, no es exactamente así. ¿Por qué? Porque esos historiadores, ¿qué han hecho para decir eso? ¿En qué se basan? En una lectura de la Gaceta de la República. Si nosotros nos cogemos la Gaceta de la República, que es el equivalente al BOE, ahí vemos toda la acción legislativa del gobierno de esa república en guerra. Y efectivamente ahí están todas esas medidas. Pero por eso yo me fijaba en lo que es el funcionamiento luego de la administración. Porque un político, esto cualquiera puede percibir, ¿no? Es decir, hay un cambio de régimen político, hay un cambio de tendencia política y demás, se toman decisiones, pero luego esas decisiones las tienen que ejecutar los funcionarios. Es decir, nosotros como funcionarios del Estado, nosotros los profesores, por ejemplo, nuestra obligación es cumplir la ley. Nos puede gustar más o menos el sistema educativo. A los profesores de media les puede gustar más o menos, pero su obligación es cumplir la ley. Una ley que elaboran los representantes electos. Es que no me gusta, oiga, mire usted, es que el camino no es negarse, el camino es te metes y lo cambias. Pero ya ahí entramos en todo lo que es todo el discurso de Hannah Arendt, la banalidad del mal. O sea, Goebbels y toda esta gente, cuando ejecutaba a los judíos, que decían en el tribunal de Nuremberg, cumplíamos la ley. Claro. Ojo. Es lo que dice Atadel, por ejemplo, en esos diarios manuscritos. Yo fui un mandado del ministro Galarza. Atadel, y el consejo está y se conserva, es muy interesante leerlo, porque su táctica, él sabe que lo han capturado, que lo ha capturado la Sevilla de Queipo, que está en la Sevilla de Queipo, y él sabe que no va a salir con vida. Entonces, su estrategia de autodefensa, ¿cuál es? Contar todo lo que ha hecho, con luz y taquígrafo. Atadel no niega nada, ni dulcifica nada. Y cuando te está contando, ¿no? Y está relatando de su puño y letra todas las barbaridades que hizo su brigada policial, dice, y yo cumplía órdenes. Claro, yo cumplía órdenes. Esa es la cuestión. Hay fallos de diseño. Por eso a veces la ley no te garantiza la democracia. Claro. Pues ahí es donde yo quiero ir, ni el Estado liberal, ¿no? Ni una democracia liberal. Porque Y eso probablemente fue lo que ocurrió en la Segunda República, ¿no? Y por supuesto, en el franquismo, por supuesto, ¿no? No, pero... Sí. Por ejemplo. Pero todo eso
todo eso nosotros lo podemos retrotraer al momento fundacional de la democracia liberal. Si nosotros nos fijamos en la trayectoria de los padres fundadores de la democracia liberal, la Revolución Americana, nos fijamos en John Adams, en Jefferson, en Tales, en Madison, ¿no? John Gay, los federalistas, son gente que construyen un sistema político que exige un grado de conciencia cívica y de autorresponsabilidad brutal. Claro. Y no eran tontos. Entonces, construyen un sistema de garantía jurídica para que la ley impere sobre decisiones democráticas cuando esas decisiones democráticas atentan contra las leyes fundamentales. Ahí está el Tribunal Supremo. Pero claro, cometieron un fallo. Y es que no fueron capaces de ver con toda la claridad, porque sí lo entrevieron, pero de ver con toda claridad que pasadas unas cuantas generaciones iba a haber gente que no iba a comportarse de esa manera, de esa manera, ¿no? de autoexigencia, y se iban a poner en manos de formaciones políticas radicales. No fueron capaces de entreverlo. Entonces, claro, la ley tiene una fuerza enorme, y la fuerza enorme viene en la medida en la que la ciudadanía, las legiones democráticas lo apoyan. Si hay una profunda desafección, ¿no? Y por eso yo insistía en los discursos de antipolítica, si eso se activa, la democracia es como una manzana roja, uno no le hace nada y está ahí roja y dura mucho tiempo, ¿no? Y si la cuida y tal, pues la mantiene, pero en cuanto que le haces un tajo y no la protege, empieza a oxidarse. Eso es lo que es la democracia liberal. Pero no hay que irse ni al siglo XVIII ni al año 36. Nosotros lo acabamos de vivir. A mí ya me es más fácil explicar todo esto, ¿no? Cuando yo doy toda la teoría cotidiana, todas estas cuestiones en clase, ya me es mucho más fácil porque ya no tengo que viajar tanto en el tiempo. Me voy a la España de los decretos de alarma, profundamente anticonstitucionales, ¿no? Hay un fallo de diseño en nuestra Constitución, y es que en el momento, ¿no?, en el que se activan los estados, estos de alarma, de excepción, se tendría que activar en ese mismo momento. Yo no soy constitucionalista, pero poco que uno sabe un poquito, ¿no? Esto es así. Se tendría que haber activado en ese mismo momento una sala especial del Tribunal Constitucional que fiscalizase minuto a minuto la acción del gobierno y de los poderes públicos. Porque en este país acabó estando prohibido no lo que decía el estado de alarma, que no decía nada, sino lo que decía el guardia municipal o el guardia civil o el policía nacional de turno en cada momento. Y eso es un fallo de diseño. Ese fallo había en la República de Weimar, por eso Hitler pudo, de ahí viene toda esa discusión. Y hay un fallo en el hecho en el que en este país la ley no acaba teniendo la fuerza, insisto, y es muy interesante verlo en los archivos, no acaba teniendo la fuerza para acabar con esos radicales. ¿Por qué? Porque todo al final se reduce en la autolimitación. El primer ejercicio de libertad de una persona es cumplir la ley, es decir, autolimitarse. Diga, ¿qué es la libertad? Le preguntaba a la gente. Oiga, pues hacer lo que me dé la gana, no. El primer ejercicio de libertad es autolimitarse, ser responsable. Que no tenga que venir un policía y decirte, oiga, esto está prohibido. Así concibieron a la democracia los padres fundadores. Claro, pero eran protestantes. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, damos por concluidos junto con mi compañero de la Cátedra Guzmán el Bueno, Antonio Dorado, al que también agradezco que haya contribuido con estas jornadas sobre la República, la Guerra Civil y el exilio. Es la primera de, espero, muchas que van a seguir porque el tema es interesante. Quedan muchas cuestiones todavía en el aire y gracias que tenemos buenos historiadores que nos van a situar realmente en el contexto y tal como fue la cosa, y para que saquemos esas conclusiones que tanta falta nos hace para vivir el hoy en día, el hoy y el mañana. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, nos veremos en cualquier otra actividad que hagamos en la Fundación. Buenas tardes. Bueno, falta el regalo, porque no lo han tocado allí. Tienes que dar tu regalo. Yo te he traído